Hola, mi nombre es Ramón Buch, soy licenciado en Estudios Literarios, escritor, y estoy haciendo estos vídeos para analizar diferentes propuestas que se pueden aplicar a la literatura, a la escritura y también a la lectura. Hoy me gustaría hablar del concepto de lo sórdido aplicado a la narrativa, y para ello, antes que nada, vamos a definir qué entenderíamos por lo sórdido. Y bueno, entendemos por lo sórdido pues aquellas cosas que están en un estado de corrupción, de descomposición, que están en un ambiente de suciedad, y aquellas cosas que de alguna forma son decadentes. Decía Albert Camus que el ser humano es un animal que se pudre, pero lo hace con una dignidad absurda. Vamos a poner en relación pues esta contradicción que encontró Camus y la aplicaremos a por qué escribimos cosas sórdidas o por qué nos puede interesar leer cosas sórdidas si esa sensación en principio la recibimos de forma negativa. ¿Por qué escribir entonces algo que sea sórdido? Pues porque también hay belleza en lo feo. Así lo vemos con el libro Las flores del mal de Baudelaire, en el cual de repente nos trajo en la historia de la literatura temáticas y miradas aplicadas al París de la época, que a través de la revolución industrial pues se había convertido en una urbe que también tenía sus recovecos decadentes, sus espacios de suciedad, pero Baudelaire le aplicó una mirada buscando lo bello, como decíamos, en lo decadente. Así, por ejemplo, hay un poema que se llama El cadáver o Un cadáver, en el cual aparece justamente un cadáver de una fiera, de un animal, de una alimaña, que está en descomposición, todo lleno de gusanos y pudriéndose. Pero Baudelaire hace una comparación como si fuera una flor que brota de lo macabro, o describiendo la belleza de ese estado putrefacto del organismo, pues también hace una comparación o busca concomitancias simbólicas con el esplendor de la amada o de los amantes. Pues eso es justamente lo que nos decía la frase de Camus: el ser humano es un animal que se pudre, pero lo hace como una dignidad absurda. Si vemos pues animales que se pudren, situaciones tétricas, podemos hacer una especie de catarsis. Dejamos para el final la reflexión de por qué hacemos lo sórdido, con la pequeña teoría que yo estoy conformando de por qué tratamos lo sórdido en la literatura, y vemos también dónde lo podemos tratar, ¿no? Por una parte, en los ambientes, como ya decíamos, esa ciudad baudelairiana del París de su contemporaneidad. Y por ejemplo, en ficciones más modernas podemos encontrar una escena, yo diría que bastante sórdida, en la película Trainspotting, cuando aparece lo que podemos llamar, o lo que llaman en la película, el baño más sucio de Escocia, en la cual el personaje protagonista tiene que inmiscuir su mano dentro de la taza del váter para buscar unas drogas que se le han caído. Justamente en ese ambiente de decadencia moral, física, de una persona que tiene estas adicciones, vemos reflejado en la ficción narrativa cómo se sumerge dentro del baño, y no solo vemos, sin que la cámara aparte el foco en esa escena, cómo su mano tiene que rebuscar entre las heces, sino que al final esa persona se acaba sumergiendo completamente en una imagen onírica dentro de ese baño, que de repente se convierte pues en una especie de mar putrefacto. Así comparamos esa catarsis que tenemos al ver algo tan horripilante con la empatía que podemos sentir por un ser humano que está destruyendo su existencia. Empezamos a ver de este modo también cómo se puede aplicar lo sórdido a personajes, y en este caso tenemos otro ejemplo, que es el libro Post Office de Bukowski, en el cual este poeta pues nos muestra la vida del protagonista Chinaski, que es una persona pues que es alcohólico, justamente haciendo una especie de paralelismo con el propio Bukowski y sus vicios, y vemos, porque Bukowski no escatima en detalles,
las escenas mugrientas, las escenas de borrachera y también el ambiente y las sensaciones de sudor y todo lo que envuelve a este personaje, probablemente para que el propio Bukowski pueda sublimar su estado de decadencia pues física, moral, digamos que ontológica. También me gustaría denotar cómo aplican algunos autores como Clarice Lispector temáticas a lo sórdido. En este caso ella tiene un cuento que se llama La quinta historia, en la que la protagonista tiene que matar cucarachas y nos describe, aunque de una forma muy poética, que también es una manera de acercarnos a lo sórdido, pero sin dejar de ver que es sórdido, pues cómo les pone unos polvos y las cucarachas mueren de forma pues cruel, petrificándose, quedando como cristalizadas. Justamente en un texto que nos está hablando de las capas de la vida y del sentido de la existencia de la humanidad, en el cual pues nos podemos prefigurar que de algún modo también somos cucarachas atrapadas en este universo que, quieras o no, pues un poquito sórdido, como íbamos diciendo, es. En este caso, Lispector pone la temática y la desarrolla de una forma explícita, pero podemos ver justamente otra estratagema para hablar de lo sórdido, que es eludir el nombrar esa parte sórdida y describir una escena más o menos cotidiana, como hace Hemingway en su cuento Colinas como elefantes blancos, en el cual se limita a describir los diálogos y los ambientes en que se mueven dos personajes, uno masculino y uno femenino, y de alguna forma tenemos que sobreentender, sin que él lo diga en ningún momento explícitamente, que cuando el personaje masculino con eufemismos le dice al femenino que tendrá que dejar entrar un poquito de aire para que todo se solucione, lo que le está diciendo es que la solución a su situación sería abortar. Entonces vemos como aquí utiliza, para hablar de algo que es sórdido, si se trata de esta forma en la vida real, Hemingway, la famosa estrategia del iceberg de Hemingway, justamente, en que nos muestra solo la punta del iceberg, pero detrás, como a veces en la vida misma, pues está todo el meollo, toda la conjunción de elementos que pueden ser más escabrosos, de más difícil digestión, pero que justamente sin nombrándolo, haciendo la elipsis, pues también le carga de un significado más potente y más profundo. Bueno, pues después de haber puesto todos estos ejemplos, voy a poner uno último, que es un cuento de Mariana Enríquez, desde el cual intentaré hacer una reflexión de para qué sirve justamente el tema de lo sórdido en la literatura, que sería pues aplicarlo a cierta sublimación para el ser humano, para poder hacer la catarsis en nuestras vidas. En este relato que os comentaba, que se llama El patio del vecino, la personaje protagonista tiene una relación un poquito tensa, pero más o menos normal, con su novio, y lo que le ocurre es que de repente aparece una especie de niño muy sucio, muy lúgubre en el patio del vecino. Ella cree que es una especie, bueno, ella no, pero su novio cree que está como alucinando, y al final se descubre que ella había tenido un altercado en el centro donde trabajaba y había descuidado a una niña y se sentía culpable. Entonces hay un momento en que ese niño, que ella no deja muy bien claro el cuento si lo alucina o es real, aparece, es un niño monstruoso, es un niño mugriento, y aparece una serie también de carnes putrefactas, de elementos un poco escabrosos, como también de elementos fálicos, etcétera, y todo envuelto de una forma muy sórdida. ¿Qué está haciendo aquí Mariana Enríquez y en parte la protagonista? A través de estos elementos que nos hacen tener cierta reactancia y nos chocan porque están conjugando pues elementos muy tiernos, como podría ser un niño que le intenta salvar, con elementos absolutamente aberrantes como la sordidez con que trata ese personaje, pues quizá está de alguna forma sublimando ya sea la propia culpa, como decía, que tiene la protagonista, ya sea el propio hecho de la maternidad, que de alguna forma también se puede ver como terrible, como terrorífico, pues si no se desea o si no están los elementos predispuestos para que surja de forma bella y razonable. Lo sórdido apareciendo en la literatura para generar
la catarsis humana de sus propios miedos, de sus propias concepciones de lo horrible de la existencia humana o de lo potencialmente horripilante. Entonces, mi reflexión final es que justamente lo sórdido puede servir, mostrado en la literatura, que siempre es un lugar donde podemos vivir escenas de forma vicaria sin tener que vivirlas en carne propia, pues ahí es donde podemos ver estas sensaciones, estas cuestiones, estas temáticas que también están en la vida, que no hace falta que nuestra vida sea sórdida, pero sí que a veces también podemos utilizar la sordidez para cubrir con una pátina aquellos elementos que consideramos sagrados, como hablamos también en el otro vídeo de la ternura y otros tipos de cuestiones. Claro, esto nos hace como de antídoto, nos sirve como de armadura para cuando llegue la sordidez real a nuestra existencia y estas cuestiones que son pues de alguna forma inevitables, como nos decía Camus en la primera frase que abría este vídeo, que el ser humano es un animal que se pudre, pero lo hace con una dignidad absurda. Al final, la vida se pudre, todo es sórdido si entendemos que todo se acaba, que todos son elementos que no son ideales. Pero tenemos que seguir haciendo nuestras vidas. Bueno, no sé por qué hago este consejo, pero me lo aplico a mí. Y sí que es verdad que podemos jugar un poquito con el antídoto de lo sórdido y al mismo tiempo utilizar también todas las otras temáticas, todas las otras propuestas que hay en la vida para escribir, para desarrollar pues nuestras propias narrativas existenciales. En cualquier caso, espero que haya servido un poco pues tanto esta reflexión casi un poquito metafísica filosófica como estas diferentes formas de aplicar lo sórdido y también de ver cómo lo podemos leer y cómo podemos entender pues estas propuestas ficcionales que nos hacen algunos autores y cualquier libro o película o cualquier relato que podamos ver, oír, escuchar y lo que sea. Y que de alguna forma valga la pena pues también hacer este tipo de vídeos. Así que si te gusta un poco que esté intentando reflexionar sobre todo esto, pues le puedes dejar un me gusta o puedes escribir cualquier comentario de cualquier ejemplo pues de ficción sórdida que se te ocurra o también cualquier acotación que vaya bien para que sea también un lugar pues donde podamos seguir pensando cómo escribir, cómo leer y de alguna forma misteriosa cómo vivir en este mundo que nos ha tocado. Saludos, Amplexus, y me despido hasta el próximo vídeo.